como la historia de la creación. La historia de la creación de Génesis capítulo 1, de 6 días y luego se descansa el séptimo día, es una creación casi, se llama Enuma Elish, que es un libro babilónico. La historia de Job es una historia también babilónica, absolutamente. No recuerdo cómo se llamaba el señor, pero también es una historia, es una leyenda babilónica de un hombre muy justo que fue lleno de tribulaciones y se mantuvo justo todo su tiempo, etc. Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones, gracias y paz, shalom. Acá continuamos una vez más con este análisis de edificios de construcción. Pues tenemos que continuar porque se dijeron tantas cosas y son muy importantes y necesario refutarlas, ¿sí? Ahora él ya afirma categóricamente que la historia de Job es babilónica, que la historia de Bereshit es babilónica, ¿sí? No es que te está mostrando que hay relatos similares y que uno de los dos tiene que ser más antiguo, uno tiene que ser copia del otro. No lo dice de esa forma, ¿sí? O la visión más crítica, que sería tanto una cultura como otra cultura te están narrando lo mismo, ¿sí? Un episodio desde sus perspectivas distintas, de sus idiomas diferentes. Pero no, él dice que esos son relatos babilónicos, ¿sí? Entonces descarta totalmente lo hebreo, porque la idea es descartar todo lo que sea escritura, inspiración, autoridad, autoría, ¿sí? E inclusive hasta las historias no son hebreas. Eso es lo que trata de mostrar Eliud, ¿sí? Así que, como ya hemos visto, ¿no? La desacreditación de lo que dice la escritura, Eliud dice, si lo dice la Biblia, no es verdad. Esto es como lo diga cualquier otra cosa que no sea la escritura. Ya sea una piedra, ya sea un escrito babilónico, ¿sí? Entonces a eso otro se lo toma como verdadero. Lo bíblico, lo hebreo, ¿sí? El pensamiento hebreo, la historia hebrea, la descarta y dice, bueno, estos se copiaron de los otros. Son historias que no son hebreas, ¿sí? ¿Qué problema? Porque para aseverar de tal forma, ¿qué le pasó? ¿Dejó de creer en las escrituras? Bueno, eso es lo que estamos viendo, dejó de creer en las escrituras, dejó de creer en la inspiración divina. Bien, más allá de estas cosas que estamos viendo y observando para comenzar, continuamos a partir de acá y sigamos analizando las cosas que se dicen en este video edificio en deconstrucción. Gracias y paz, comencemos. Los judíos fueron a la escuela y esas eran las historias de la escuela. Los que se fueron se murieron. Los que nacieron allá son los que regresaron. Los niños, esas cosas son las que aprendían en la escuela, dice, ¿sí? ¿Ve que eso es especulativo? Eso es especulativo. ¿Qué fuente tiene él para decir eso? Sí, todas las fuentes son especulativas, hipotéticas, ¿sí? Por otro lado, dice, los que se fueron se murieron y los que volvieron son los que nacieron allá. Bueno, eso no es lo que dicen las escrituras. Las escrituras dicen que algunos de los que fueron volvieron, ¿sí? Los mismos que se fueron volvieron. Claro que hubo gente que nació allá, pero no se murieron todos los que se fueron, ¿sí? Siempre hubo un remanente que veía tanto la deportación como el regreso. Todos esos niños son los que regresaron. Imagínense, todos esos niños regresan a Colombia, van a regresar con historias suizas. Otra cosa es que la Biblia dice, y la historia también, que a mitad del tiempo de los israelitas o los judíos en Babilonia, los babilonios fueron conquistados por los persas. Los persas tenían el primer imperio oficialmente monoteísta del mundo. La religión de ellos se llamaba zoroastrismo, en honor a su profeta llamado Zoroastro, pero tenía su dios que se llamaba Ahura Mazda. Así se llamaba su dios, que era el dios del sol. Y ahí salió la marca Mazda de los carros. Y bueno, y los persas zoroastristas llegaron a Babilonia y obviamente trajeron toda su cultura, y todos los israelitas judíos que vivían ahí ahora se vieron bombardeados no más por los babilonios politeístas y toda su cultura, pero también por los persas monoteístas. Es entonces donde se gesta una división entre los judíos de Babilonia. Yo a veces, cuando escucho estas cosas, ¿no? A veces uno piensa, pero desconoce lo que es un hebreo. Un hebreo no es un minion, ¿sí? Conoce lo que son los minions, ¿sí?
Ellos siguen a ver al que es más malo. Así está planteando Eliud que eran los hebreos, ¿sí? Como que si fuesen minion. Cuando el hebreo tiene una mentalidad, una forma, ¿sí? Yo me estoy refiriendo a ese remanente, porque obviamente siempre de todo hay de todo en todas las naciones, ¿no? Y sí, las escrituras hablan de que Israel tenía mucho de politeísmo, aunque siempre hubo un remanente que no dobló sus rodillas ante Baal, ¿sí? Pero sin embargo, Eliud trata de hacer entender de que los hebreos adoptaban, como ya eran monoteístas, tenían que creer en uno, no importa cuál sea, pero tiene que ser uno. Pareció a los Minions, igualito a los Minions. Y ahora, cuando estaban en Babilonia, el que viene, el imperio que viene con otro monoteísta o monolátrico, que adoraban a Zoroastro, ¿sí? Zoroastro. Escuchen, sí hay una gran influencia de Zoroastro porque se ve, religiones babilónicas, eso se ve en el cristianismo, en el judaísmo en cierta forma, en algunas ramas se ve esa influencia de adoración al sol, eso se puede ver, ¿sí? Es babilónico adorar el sol, ¿sí? Nosotros lo vemos en el catolicismo, se ve muy claro, muy patente. Pero les digo una cosa, los idiomas son distintos, el hebreo y el persa son distintos, y aunque uno trate de modificarlo o hacer que el sonido suene parecido, en realidad el personaje era Zaratustra, ¿sí? No Zoroastro, Zaratustra. Zoroastro también se le dice, pero eso ya está helenizado. Zaratustra. Le digo que no, ¿por qué? Porque no es lo mismo Zaratustra que Zerubabel. Zerubabel. Zaratustra, Zerubabel. Zerubabel quiere decir nacido en Babilonia, ¿sí? Me estoy adelantando, estoy spoileando, pero aunque palabras te suenen parecidas al oído, no tienen el mismo significado, ¿sí? De hecho, Zaratustra no le pude... Zaratustra es en el idioma original del persa, no le pude encontrar significado, pero Zerubabel quiere decir nacido en Babilonia, ¿sí? Zerú viene de Zera es hebreo, ¿sí? Entonces una cosa es una palabra hebrea, Zerubabel, y otra cosa es una palabra persa, Zaratustra, ¿sí? Esto es lo que le quería mostrar. Pero sigamos escuchando porque ahora va a decir justamente que los hebreos, como no sabían qué adorar, adoraban a adoraban a Zoroastro y a Babel, ¿sí? Que Babel es confusión, ¿sí? Esa es la confusión que está teniendo Eliud en este momento. Los judíos ya eran monolátricos técnicamente, los que se fueron. Y los que se fueron realmente fueron una pequeña porción de gente. Los que se fueron eran los ricos. Los pobres se quedaron y los que se quedaron siguen siendo politeístas. Los que se fueron los únicos, los que se fueron al extranjero, son los únicos que fueron expuestos al zoroastrismo, al monoteísmo, a un estilo religioso distinto. Los que se quedaron en Jerusalén, que eran los pobres, seguían adorando a todos los dioses que querían, porque pues no tenían gobernantes. Pero los ricos, los poderosos, los que estudiaron en las universidades de Babilonia, los que se enfrentaron al zoroastrismo persa y que regresaron, son los que cuando regresan hacen la edición casi definitiva del Tanaj. Y la Biblia dice que el líder de los judíos que regresó desde Babilonia a Jerusalén se llamaba Zorobabel. No, la Biblia no tiene coincidencias, ¿verdad que no? No está escrito ese nombre porque sí. ¿Quién los trajo de vuelta? Los babilonios y los persas. Les dieron la bendición de volver, los zoroastristas y los babilonios. Bueno, y acá está cuando los ateos quieren enseñar Biblia, ¿sí? Esto es un ejemplo claro de cuando los ateos quieren enseñar Biblia. Una cosa es que te den una interpretación muy linda, ¿sí? Porque en las escrituras te muestra que Israel vuelve por
por acción de los reyes, ¿no? De Persia, de Babilonia, en cierta forma. Fue un proceso así. Pero en las Escrituras también te dice que el que lideró ese regreso era Zerubabel, ¿sí? Zerubabel, nombre hebreo, ¿sí? Nombre hebreo y un personaje bíblico que los ateos dicen que no existió, ¿sí? Que ese personaje no existió. Bueno, eso es lo que estamos viendo acá. Bueno, familia, hasta acá vamos con el video de hoy. Vamos avanzando de a poquito y mostrando estas cosas, ¿sí? Entonces, la confusión que está teniendo Eliud y que está tratando de sembrar es que, en primer lugar, que los personajes no existieron, tanto así como Daniel, como Zerubabel. Daniel dice que era una representación de los judíos en Babilonia, y Zerubabel es representando a los imperios, era la representación de los imperios para que vuelva Israel a su casa, ¿sí? Y que el pueblo hebreo eran como los minions, básicamente así, ¿sí? Básicamente así, seguían al que era más fuerte, ¿sí? Cuando nosotros en la Escritura vemos que hay un solo Dios, un solo todopoderoso, el Dios de Israel es uno solo, y ese no era Zoroastro, ¿sí? Ese no era ningún Baal, ¿sí? Ese era Yahweh. Yud, Hei, Bab, Hei. Bendiciones, familia, nos vemos en el próximo video. Shalom.